Finalicemos con el análisis de las funciones elementales. Vamos a analizar en este caso la función racional, la segunda parte de su análisis, y para ello vamos a tener la forma siguiente. F de x es igual a x más b sobre cx más d. ¿Por qué es racional? Porque dijimos que para que sea considerada como función racional, la variable debe estar como denominador. Como numerador no me importa si está, pero la característica o la condición para que sea racional es que la variable esté dividiendo, que esté como denominador. En la parte 1 analizábamos cuando solo teníamos variable en el denominador. Ahora, en esta segunda parte analizamos variable tanto en numerador como en denominador. Para ello, vamos a tener las siguientes características. Antes de interactuar con el recurso, vamos a observar que las características tenemos dos formulitas para encontrar las asíntotas sobre el eje X. La asíntota va a ser el resultado de dividir menos D sobre C, y la asíntota en Y será el resultado de dividir A sobre C. Y los cortes sobre el eje X son los que me importan en este caso también. Recordemos que para encontrar los cortes hacemos Y igual a 0. Si quisiéramos los cortes sobre el eje Y, tendríamos que hacer X igual a 0. Bien, veamos entonces, hagamos un breve análisis con este recurso que he creado en GeoGebra. Veamos, esta gráfica que se muestra equivale a la función f de x igual a 2x más 3 sobre 2x más 4. Tenemos tres parámetros, A, B, C y D. Veamos qué me indica cada uno de esos parámetros. Recordemos que siempre vamos a tener asíntotas. Y ya vimos la fórmula para encontrar las asíntotas. En X menos D sobre A y en Y C sobre A. Bien, veamos. Me quedaría entonces el parámetro A que me indica. Veamos qué me indica. Si lo aumento, vea, observamos que si el parámetro A es negativo, las ramas se abren sobre los cuadrantes 1 y 3. Si es positivo, las ramas se abren sobre los cuadrantes 2 y 4. Ahora veamos qué me indica el parámetro B. Se alejan. Las ramas se alejan del origen. Vea. Entre más pequeño es el dato, más se van alejando las ramas. Y entre más grande es el dato, más se van acercando hacia el origen. Hasta que llega un punto que se invierte. Bien. Ahora veamos el parámetro C. ¿Qué me indica? El parámetro C me indica desplazamiento. Vea cómo se va desplazando el vértice. Desplazamiento horizontal y vertical a la vez. El parámetro C altera tanto ramas como vértice. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo por acá. Un valor 2. Y veamos el parámetro D que me indica. De igual manera, acá el parámetro D solamente me indica desplazamiento horizontal y también se alteran las ramas. Desplazamiento horizontal y modificación de ramas. Bien. Ya analizamos cada uno de los parámetros. Para trazar un bosquejo, debemos tomar en cuenta las asíntotas y debemos tomar en cuenta los cortes sobre el eje X. Y también, de ser posible, sobre el eje Y. Veamos entonces cómo realizar el bosquejo de una función racional de este segundo tipo. Bien, me dice
Dada la función f de x igual a 4x menos 2 sobre 2x más 3, me piden que encuentre las asíntotas, los cortes sobre el eje x, el dominio, el rango y el bosquejo de la gráfica de la función. Ya lo mencionábamos, para encontrar las asíntotas hay dos fórmulas específicas que vamos a utilizar. En el caso de la asíntota sobre el eje x, la fórmula es menos d sobre c. Y para encontrar la asíntota sobre el eje y, la fórmula es a sobre c. Ya esas fórmulas están dadas, así que recordemos que necesito trazar el bosquejo. Para ello necesito tener las asíntotas. Y acá asignamos los valores. Recordemos que este es el parámetro a. Esto sería el parámetro b. Aunque estuviese en desorden, siempre el número que va solo sería b en el numerador y el que acompaña a la variable sería a. De igual manera acá, el que acompaña a la variable es c y la constante sería en este caso d. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta función podría estar expresada de esta manera y sigue siendo equivalente. Podría estar expresada como menos 2 más 4x y en el denominador podríamos tener 3 positivo más 2x. Vea, entonces lo que debe recordar es lo siguiente, que a es el valor que acompaña a la variable x, b el que va solo. Entonces acá este sería b y este sería a. Lo mismo en el denominador, c es el valor que acompaña a la variable x y d es el valor que está solo. Bien, sustituyamos entonces para encontrar las asíntotas. Menos d. D equivale a 3, entonces solamente coloco menos 3. C vale 2, entonces sería menos 3 sobre 2. Y acá me quedaría A sobre C. A vale 4 y C vale 2. Acá directamente puedo hacer esa división. Hago la forma decimal porque la necesito para ubicarla en el plano cartesiano. Menos 3 entre 2, eso es menos 1.5. Asíntota en X. Hago la división acá. Y 4 entre 2 sabemos que eso es 2. Bien, tengo la asíntota en Y. Ya tengo mis dos asíntotas. Ahora que tengo las asíntotas, me piden también que encuentre los cortes sobre el eje X. Para encontrar, y esto ya lo habíamos mencionado en el análisis de la función cuadrática, para encontrar los cortes sobre el eje X, lo que debemos hacer es Y igual a 0. Si quiero los cortes sobre el eje X, en este caso, debo hacer Y igual a 0. Debo igualar a 0. Y recordemos que este f de x es una y disfrazada, es como que tengamos y. Que significa que en lugar de esto yo voy a colocar 0. Y de esta manera yo puedo decir 0 es igual a 4x. Vamos a colocar la 4x menos 2 sobre 2x más 3. Ahora empiezo a despejar. Todo esto que está dividiendo lo mando al otro lado a multiplicar. El multiplicar todo esto por 0 me sigue dando 0. Y ya solo me queda el numerador. 4x menos 2. Ahora simplemente despejo. En este caso el 2 está negativo, lo mando al otro lado, se me hace positivo. 2 igual a 4x. Y finalmente el 4 lo mando a dividir, me quedaría 2 sobre 4
Eso es igual a X. 2 entre 4, eso equivale a 1/2. Si simplifico, mitad 1, mitad 2. Y 1/2 sabemos que equivale a 0.5. Por lo tanto, ahí tengo 0.5 es el valor de X. Ese es el corte sobre el eje X. Bien. Ahora que ya tengo las asíntotas y tengo el corte sobre el eje X, ya puedo hacer el bosquejo de la gráfica. ¿Cómo lo hago? Fácil. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a ver acá. Vamos a hacer en X de 0.5 en 0.5. 0.5, 1, 1.5. Por acá está el 0.5. Y lo mismo hacemos para atrás. Menos 0.5, menos 1, menos 1.5. Y ahora en Y me llega hasta 2. Aquí lo vamos a hacer de 1 en 1. 1, 2. Bien. Tracemos entonces las asíntotas. En el caso de las asíntotas, tengo en X menos 1.5. Entonces trazo una línea acá. Esta es mi asíntota en X. Y en Y en 2. Entonces aquí tenemos Y, trazo una línea. Bien. De esa manera ya se me forman los 4 cuadrantes. Acá queda el vértice. El vértice sería menos 1.5,2. Ahora, sabemos que una rama, vamos a ver, si hay corte en este punto, ¿qué significa? Que una rama va a pasar por acá, en este. Entonces, ya tengo directamente el bosquejo. Prácticamente sabemos que una rama va a pasar por acá, significa que si una rama pasa por acá, la otra debe pasar por allá. Así que la gráfica, ahí la tenemos. Esa sería la gráfica, un bosquejo de la gráfica. Ahora que ya tengo el bosquejo, encuentro el dominio y el rango. Dijimos que el dominio son los valores en X y que el dominio de una función racional y el rango también siempre van a ser los números reales a excepción de su asíntota. En este caso el rango y el dominio van a ser los números reales exceptuando su asíntota. ¿Qué asíntota? La asíntota en X es menos 1.5. Le pongo acá menos 1.5. Y la asíntota, la asíntota en Y es 2. Entonces aquí exceptuamos al 2. Recuerde que las asíntotas son fronteras, son valores o líneas, puntos donde jamás la función va a tocar la gráfica. Bien, ahí finalizamos. Encontramos las asíntotas, los cortes sobre el eje X me sirve para saber dónde va la rama y al saber que va en ese cuadrante, sabemos que enfrente está la otra. Dominio y rango, acá lo tenemos, siempre van a ser los reales excepto las asíntotas. Ahí tenemos la función racional, con eso finalizamos el análisis de funciones racionales. Veamos ahora la función irracional. ¿Cuándo una función va a ser considerada irracional? Cuando tengamos raíces. En este caso, la raíz cuadrada. ¿Cuál es la forma que vamos a tener? La forma es f de x igual a raíz cuadrada de b de x más c más d. 4 parámetros, a, b, c y d. Para analizar cada uno de esos parámetros, vamos a interactuar nuevamente con un recurso creado en GeoGebra. Bien, analicemos el recurso creado. La gráfica que observamos es la forma estándar. F de x igual a raíz cuadrada de x. Vértice en el origen,
Ahora veamos qué pasa, qué indican los parámetros A, B, C y D. En el caso del parámetro A, veamos, la función, la gráfica sube, y en este caso cuando es negativo, baja, queda sobre es una reflexión sobre el cuarto cuadrante, primer y cuarto cuadrante. Veamos qué pasa cuando altero el parámetro B. Pasa algo similar, positivo sube, negativo, veamos, en este caso el negativo se refleja sobre el cuadrante 2. Entonces positivo, cuadrante 1, en el caso de negativo, cuadrante 2. Y en el caso de A, positivo, cuadrante 1, negativo, cuadrante 4. Ahora veamos qué pasa en el caso del parámetro C. Positivo, desplazamiento hacia la izquierda. Negativo, desplazamiento hacia la derecha. Similar al análisis de la cuadrática y de la racional. Veamos con el parámetro D. Positivo, desplazamiento hacia arriba, vertical. Negativo, desplazamiento hacia abajo. Por lo tanto, parámetro C, el valor que está afuera, siempre el valor que está afuera me indica desplazamiento vertical. El valor que está a la par de X, desplazamiento horizontal. Y el valor que está acompañando a X me indica en qué cuadrante. Y el valor que está afuera me indica también cuadrantes. Bien, veamos entonces. Ahora que ya tenemos, ya observamos, analizamos la gráfica, podemos enumerar las características. ¿Cuáles son las características que observamos? Bueno, primero, los parámetros A y B. Esos parámetros siempre los vamos a analizar en forma conjunta. En el caso, si ambos parámetros son positivos, oiga bien, la gráfica es creciente y se abre sobre el primer cuadrante. Si son negativos ambos, la gráfica sigue siendo creciente, pero se abre sobre el tercer cuadrante. Si A es positivo y B es negativo, en este caso la gráfica es decreciente y se abre sobre el segundo cuadrante. Y finalmente, si A es negativo y B positivo, gráfica decreciente y se abre sobre el cuarto cuadrante. Vamos a hacer acá un pequeño trazo para recordar. En el caso, si los dos son positivos, me están diciendo lo siguiente. Tenemos que esta la gráfica. Dice que se abre sobre el primer cuadrante. Entonces este es el cuadrante 1, recordemos cuadrante 1, 2, 3, 4. Y creciente, es decir, va hacia arriba. Acá. En el caso, si ambos parámetros son negativos, dice que la gráfica se abre sobre el tercer cuadrante y es creciente. Entonces, se abre hacia acá, creciente. ¿Por qué? Porque vea de izquierda a derecha, va subiendo. Luego, si uno es positivo y el otro negativo, dice que se abre sobre el segundo cuadrante. Y en el caso del segundo cuadrante es decreciente. Entonces, es así, algo así. Decreciente porque vea, de aquí hacia allá, siempre se analiza de izquierda a derecha. Desde aquí hacia acá vamos bajando. Y finalmente, dice acá, si uno es negativo y el otro es positivo, se abre sobre el cuarto cuadrante. Y es decreciente. Entonces se abre acá. Y va decreciendo, bajando. Ahí tenemos entonces las formas. A y B positivo, cuadrante 1. A y B negativos, cuadrante 3. A positivo, B negativo, cuadrante 2. A negativo, B positivo, cuadrante 4. Bien. Analicemos el parámetro C. En el caso del parámetro C indica desplazamiento horizontal, ya lo veíamos. Si es
positivo, desplazamos hacia la izquierda. Si es negativo, hacia la derecha. Y algo similar pasa con el parámetro D, solo que en este caso indica desplazamiento vertical. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ahí tenemos los 4 parámetros. Y ahora veamos un ejemplo. Dada la función f de x igual a menos 3 raíz cuadrada de menos 2x más 4, menos 1, realizar un bosquejo de la gráfica e indicar dominio y rango. Bien, bosquejo. Para hacer el bosquejo primero hacemos el análisis y en este caso también asignamos valores. Este dato equivale a A. ¿Por qué es irracional? Porque la variable está dentro de una raíz. Irracional cuando la variable esté adentro de una raíz. El elemento que está a la par de la variable siempre va a ser B. El que está dentro de la raíz pero no acompaña a la variable es C. El que queda totalmente afuera sería el parámetro D. Bien, analicemos. En este caso tengo A y B se analizan en forma conjunta, ya lo decíamos. Como ambos son negativos, vea, tenemos que este es negativo y también B es negativo. Entonces decíamos que la función es creciente. Oiga bien, la función es creciente, pero se abre sobre el tercer cuadrante. Por lo tanto, vamos a hacer el trazo similar al que tenemos por acá. Acá me decían, la función es acá. Cuando ambos son negativos, la función es creciente y se abre sobre el tercer cuadrante. Así que es lo que vamos a hacer. Vea, tiene esta forma similar. Tercer cuadrante. Función creciente y se abre sobre el tercer cuadrante. Así que ya tenemos una pista. Tercer cuadrante. Algo así. Ahora, C me indica desplazamiento horizontal. Recordemos, si es positivo, hacia la izquierda, si es negativo, hacia la derecha. Entonces, como es positivo, me desplazo 4 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, acá tengo, de acá iniciamos de 1, 2, 3, 4. Por acá me desplacé ya 4 unidades hacia la izquierda. Y luego, como D y me indica desplazamiento vertical, bajo una unidad. Entonces, ahora que ya me desplacé hacia la izquierda, ahora me desplazo hacia abajo. 4 hacia la izquierda, 1 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 1 hacia abajo. Entonces prácticamente voy a iniciar acá. Acá tenemos de aquí hacia allá. Ese sería un bosquejo aproximado de la gráfica. Bien, acá 4 hacia la izquierda, entonces quedó en menos 4. Y acá quedó en menos 1. Bien, ya tengo un bosquejo. Y ahora me piden encontrar dominio y rango. Para el caso del dominio y el rango de una función irracional, vamos a hacer lo siguiente. Acá hay que observar dónde inicia la gráfica y dónde finaliza. Dominio valores en X. Vea, en X tengo menos 4. Desde acá, desde menos 4, la gráfica va hacia la izquierda. Vea, izquierda, izquierda, izquierda. Y sabemos que acá hasta la izquierda vamos a encontrar al menos infinito. Por lo tanto, en el dominio viene del menos infinito y tiene tope hasta menos 4. El dominio sería desde menos infinito hasta menos 4. Y ahora analicemos el rango. Arriba y abajo. Entonces el rango, vea, la gráfica va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Va a ir bajando, bajando, bajando.
hasta no tener tope, hasta el menos infinito. Pero el punto más alto es hasta -1. De ahí para arriba ya no pasa. Significa que el rango es desde el menos infinito hasta -1. Recuerde esto. Para el rango analizamos del punto más bajo hasta el punto más alto. Y para el dominio analizamos desde la izquierda hasta la derecha, hasta donde llega. Bien, ahí finalizamos. Ahí tenemos el único ejemplo sobre el análisis de una función irracional. ¿Quiere la gráfica perfecta? Váyase a GeoGebra y le queda de tarea para que observe el trazo original de esta gráfica. Nos vemos en una próxima entrega.